Bienvenidos a Caminantes Camino. Abrimos una nueva aventura. Las máscaras de Dios, mitología occidental, de Joseph Campbell. Versión española de Isabel Cardona. Preámbulo. A la terminación de las máscaras de Dios. Cuando dirijo la vista atrás hacia los 12 satisfactorios años que he dedicado a este empeño tan gratificante, encuentro que su resultado principal para mí ha sido la confirmación de una idea que mantuve larga y confiadamente: la unidad de la especie humana. No solo en su historia biológica, sino también en la espiritual, que por doquier se ha desarrollado a la manera de una única sinfonía, con sus temas anunciados, desarrollados, ampliados y retomados, deformados, reafirmados, que hoy día, en un gran fortísimo, con todas las secciones tocando a la vez, avanza irresistiblemente hacia una especie de poderoso clímax, del cual ha de surgir el próximo gran movimiento. Y no veo razón alguna para que se pueda suponer que los mismos motivos acabados de escuchar no han de oírse otra vez en el futuro, en unas nuevas relaciones, por supuesto, pero siempre los mismos motivos. Todos ellos se presentan aquí, en estos volúmenes, con muchas indicaciones, además, sugiriendo las maneras en que pueden ser utilizados por personas razonables para fines razonables, o por poetas para fines poéticos, o por insensatos para la necedad y el desastre. Pues, como dice James Joyce en Finnegan's Wake, tan imposibles como son todos estos hechos, resultan tan probables como aquellos que pueden haber sucedido, o como cualesquiera otros que nunca nadie pensó que pudieran ocurrir. Primera parte. La edad de la diosa. Introducción. Mito y ritual. Este y oeste. La división geográfica entre las esferas oriental y occidental del mito y el ritual es la meseta de Irán. Hacia el este se encuentran las dos esferas espirituales de India y el extremo oriente. Hacia el oeste, Europa y Levante. En todo Oriente prevalece la idea de que el fundamento último del ser trasciende el pensamiento, la imaginación y la definición. No puede ser calificado. De ahí que discutir si Dios, el hombre o la naturaleza son buenos, justos, misericordiosos o benignos, sea insuficiente. Con la misma propiedad o impropiedad se podría decir que son perversos, injustos, despiadados o malignos. Todas estas aseveraciones antropomórficas ocultan o enmascaran el enigma real, que está absolutamente más allá del examen racional. Y sin embargo, según este enfoque, precisamente ese enigma es el fundamento último del ser de todos y cada uno de nosotros y de todas las cosas. Por tanto, la aspiración suprema de la mitología oriental no es establecer la autenticidad de cualquiera de sus divinidades o ritos asociados, sino expresar por medio de ellos una experiencia que va más allá, de identidad con aquel ser de seres que es a la vez inmanente y trascendente. Sin embargo, ni es ni no es. Las plegarias y los cánticos, imágenes, templos, dioses, sabios, definiciones y cosmologías no son sino barcos hacia una orilla de experiencia más allá de las categorías del pensamiento, que hay que abandonar a la llegada. Porque, como dice el Kena Upanishad hindú, saber es no saber. No saber es saber. Y el Tao Te Ching chino, los que saben permanecen quietos. Tú eres eso, dice el sabio Veda. Y el japonés es tu yo verdadero. Oh tú, afirma un texto básico budista, que te has ido a aquella orilla, que en aquella orilla has desembarcado.
iluminación, salve. Por otro lado, en las esferas occidentales del pensamiento y la metáfora mitológica, bien sea en Europa o en Levante, el fundamento del ser se personifica generalmente en un creador, de quien el hombre es la criatura, y los dos no son iguales. De forma que aquí la función del mito y el ritual no puede ser la de catalizar una experiencia de identidad inefable. El hombre solo, vuelto hacia sí mismo, según esta interpretación, solo es capaz de experimentar su propia alma de criatura, que puede estar debidamente relacionada con su creador o no. Por tanto, la función superior del mito y el ritual occidental es establecer formas de relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Además, tales medios los proporcionan instituciones cuyas reglas no pueden aprenderse por el examen de la naturaleza, ya sea interno o externo. Reveladas sobrenaturalmente, vienen de Dios mismo, como dice el mito de cada institución, y son administradas por sus clérigos en el espíritu del mito. Sin embargo, surgen ciertas complicaciones exclusivamente occidentales del hecho de que donde se enfrentan dos términos extremos tan contradictorios como Dios y el hombre, el individuo no puede conceder toda su lealtad a los dos. De un lado, como en el libro de Job, puede renunciar a su juicio humano ante lo que cree la majestad de Dios. Mirad, yo importo poco, ¿qué debo responderte? O de otro, a la manera de los griegos, puede permanecer del lado de sus valores humanos y juzgar, según estos, el carácter de sus dioses. Al primer tipo de piedad la llamamos religiosa y la reconocemos en todas las tradiciones de Levante: zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islam. Al otro lo llamamos, en el sentido más amplio, humanista, y lo reconocemos en las mitologías nativas de Europa: griega, romana, celta y germánica. En general, la historia reciente de la mitología occidental se puede describir en términos de una grandiosa interacción de estas dos piedades contrarias. Concretamente, una violenta marea de intercambios: este a oeste, oeste a este a oeste y de nuevo oeste a este. Empezando con el primer intento serio persa contra Grecia, el 490 a.C. La conquista del Levante por Alejandro dio la vuelta a la corriente levantina y fue seguida por las victorias de Roma. Sin embargo, incluso en el primer período romano, había empezado a hacerse notar una contracorriente de mitologías levantinas dirigiéndose hacia el oeste. Durante las guerras púnicas, en el 204 a.C., el culto de la Magna Mater Frigia fue presentado a la ciudad con toda solemnidad. El estoicismo también tenía un acento levantino oriental, y en la cumbre del poder de Roma, en el período de los Antoninos, el culto sincrético persa de Mitra se convirtió en la principal religión del imperio. Siguió el cristianismo, tras el cual cayó el imperio europeo, y la levantina Bizancio asumió tanto su nombre como su papel de nueva o segunda Roma. A continuación, la revelación de Mahoma irrumpió en el mundo, el 622 después de Cristo, y a lo largo del milenio siguiente prometía convertirse en la religión definitiva de la humanidad, hasta que una vez más la corriente cambió. Porque igual que Persia había sido detenida en Maratón, 490 a.C., lo fue el Islam en Poitiers, 732 después de Cristo. Y a partir de entonces la inquietante llamada del muezín a la plegaria comunal procedente del desierto fue obligada a retroceder año tras año. Además, dentro de la propia Europa cristianizada, la autoridad absoluta de la Iglesia única se vio disuelta por la irresistible vuelta de los principios originales europeos de juicio individual y valor del hombre racional. Siguieron la Reforma, el Renacimiento, la Ilustración y la actual edad de la ciencia, culminando como ahora en la conquista espiritual europea del mundo, aunque con la próxima ola levantina levantándose ya en el horizonte.
Gran parte de la complejidad y vitalidad de la herencia occidental debe atribuirse a las pretensiones opuestas, ambas aceptadas, de los defensores de lo que se ofrece como la palabra de Dios de un lado y de otro, los del individuo racional. Nada semejante ha preocupado nunca seriamente al pensamiento de Oriente, al este de Irán, donde la antigua cosmología hierática de los eones, estáticos y sin embargo girando eternamente, en ciclos de impersonalidad matemática, de eternidad en eternidad, perdura hasta el día de hoy como la última palabra sobre el universo y el lugar del hombre en el mismo. Según este enfoque, todo, aunque en aparente tumulto, es armonía en la raíz, como una manifestación del misterio del ser, sustentador de todo e impregnador de todo, que trasciende el pensamiento, la imaginación y la definición. Es decir, que trasciende la búsqueda de la ciencia, como una gema siempre presentando sus facetas a la luz, aparentemente cambiante pero en realidad la misma. Esta idea del cosmos de la edad de bronce, aún intacta en Oriente, expresa un mundo fijo de deberes, papeles y posibilidades fijos. No un proceso, sino un estado. Y el individuo, sea hombre o Dios, no es sino un destello entre las facetas. La voluntad y la mente no se conciben, ni siquiera se intuyen como una fuerza creativa. Y cuando el occidental las exhibe, el sabio oriental simplemente mira, confundido, pero con el consolador sentimiento de estar viendo solo las obras de un demonio, cuyo tiempo seguramente será corto, y se sabe a sí mismo, entre tanto, sólidamente enraizado en todo lo que es eternamente verdadero en el hombre, la sociedad, el universo y el secreto último del ser. Todo lo cual sabe, o por lo menos cree que sabe, por el viejo acervo de sabiduría que tanto él como nosotros hemos heredado de la edad del bronce. Porque en un nivel del pasado más profundo que el del vaivén de Persia, Grecia, Roma, Bizancio, el Islam y posteriormente Europa, el legado de la edad del bronce proporcionó muchos de los motivos básicos del pensamiento mitológico, tanto occidental como oriental. Es más, el origen de este legado no está ni en India, como aún creen muchos, ni en China, sino en Oriente Próximo, Levante, donde las palas de la investigación arqueológica reciente han descubierto un fondo de preparación que se remonta a 7500 a.C. Por aquel tiempo, en los altos y protegidos valles de Asia Menor, Siria, norte de Irak e Irán, se desarrollaron las técnicas de la agricultura y la crianza de ganado, y esto produjo una mutación decisiva tanto en el carácter de la existencia humana como en su potencial de desarrollo. Mientras que antes la humanidad había vivido solo precariamente de la recogida de alimentos, la caza y la recolección de vegetales, ahora los hombres se convirtieron en verdaderos labradores de la tierra. Aparecieron aldeas autosuficientes y su número, que aumentaba progresivamente, se extendió por una ancha faja hacia el este y el oeste, llegando simultáneamente a ambos océanos, alrededor 2500 a.C. Mientras tanto, en la desarrollada zona de origen, el Oriente Próximo nuclear, ocurrió una segunda mutación decisiva, alrededor de 3500 a.C., cuando en la zona ribereña de Mesopotamia se inventaron las artes fundamentales de todas las grandes civilizaciones desarrolladas: la escritura, las matemáticas, la arquitectura monumental, la observación científica y sistemática del cielo, el culto en templos y, dominándolo todo, el arte real de gobierno. El conocimiento y la aplicación de todo esto llegó a Egipto con los primeros faraones de la primera dinastía, alrededor 2850 a.C., a Creta y el Valle del Indo, alrededor del 2500 a.C., a China, alrededor del 1500 a.C., y entre 1000
1500 a.C. Pasó a México y Perú. Ahora, en la fase de aldea neolítica de este desarrollo y dispersión, la figura local de toda la mitología y el culto fue la generosa diosa Tierra, como madre y mantenedora de la vida y receptora de los muertos para su ulterior renacimiento. En el primer período de su culto, quizás alrededor del 7500 y 3500 a.C., en Levante, tal diosa madre puede que fuera considerada solo como una patrona local de la fertilidad, como suponen muchos antropólogos. Sin embargo, incluso en los templos de la primera de las grandes civilizaciones, Sumeria, alrededor 3500-2350 a.C., la gran diosa de veneración suprema ciertamente fue mucho más que eso. Ya era, como lo es ahora en Oriente, un símbolo metafísico. La principal personificación del poder, del espacio, el tiempo y la materia, dentro de cuyos límites todos los seres se originan y mueren. La sustancia de sus cuerpos, configuradora de sus vidas y pensamientos, y receptora de sus muertos. Y todo lo que tenía forma o nombre, incluido Dios, personificado como bueno o malo, misericordioso o colérico, era su criatura en el interior de su útero. Hacia el final de la Edad del Bronce y con más fuerza en el amanecer de la Edad de Hierro, alrededor 1250 a.C. en Levante, las antiguas cosmologías y mitologías de la diosa madre fueron transformadas radicalmente, reinterpretadas e incluso en gran medida fueron suprimidas por aquellos repentinos intrusos, los guerreros tribales patriarcales, cuyas tradiciones han llegado a nosotros fundamentalmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en los mitos de Grecia. Dos vastas matrices geográficas fueron las tierras de origen de estas oleadas de guerreros insurgentes. De los semitas, los desiertos sirio-árabes, donde como vagabundos nómadas cuidaban ovejas y cabras y más tarde domesticaron el camello. Y de los linajes helenos, arios, las amplias llanuras de Europa y el sur de Rusia, donde habían apacentado sus rebaños de ganado y pronto domesticaron al caballo. En los siguientes capítulos nos complacerá señalar primero la ubicuidad de la diosa, incluso en los mitos en los que se supone que no juega ningún papel, o incluso que ni existe, capítulo 1. Después echaremos una ojeada al periodo de su dominio, capítulo 2. Y luego, capítulos 3 al 9, avanzaremos sistemáticamente hacia el valle donde se encuentran los numerosos templos de las piadosas visiones de los pueblos más creativos del mundo occidental. Final de esta introducción de la primera parte. Nos damos cita para volvernos a encontrar y abrir páginas del capítulo 1. La desposada de la serpiente. 1. La diosa madre Eva. Un gran abrazo.